Educación, empleo y seguridad, los temas que nos convocan en el día de hoy a raíz de esta presentación que se hizo en la FOEB hace algunos días atrás. Gustavo, la convivencia es fundamental. Tú habías planteado además la convivencia y le pusiste de alguna manera un nombre, lo nombraste, hablaste de la convivencia en los barrios. Sí, yo lo que planteé en esa charla de que nosotros tenemos que, al abordar el tema de seguridad, en primer lugar, definir claramente cuál es el enfoque desde el cual nosotros entendemos que hay un problema de seguridad, porque si no, solamente vemos la parte más policial y no vemos el fenómeno general, que esa fue la primera parte. La segunda parte fue tratar de identificar cuáles eran dos desafíos centrales para abordar los problemas de integración en el Uruguay, que tienen que ver, en primer lugar, con abordar fuertemente la situación de la fractura social y cultural en la sociedad, y en segundo lugar, tener muy en cuenta la necesidad de construir acuerdos amplios, sociales y políticos, para abordar esta temática. En relación a esto último, el tema seguridad siempre ha estado arriba de la mesa, sobre todo en los últimos años, con una confrontación política muy importante. Yo creo que es necesario de cara al futuro y sobre todo por los problemas que el Uruguay tiene de hacer el esfuerzo de todos los actores para llegar a acuerdos, porque es demasiado importante lo que nos estamos jugando para que esto sea parte de un botín electoral que en realidad no le va a redituar a nadie en esa especie de suma cero. Y la fractura social es importante reconocerla porque si bien el Uruguay ha tenido un desarrollo en los últimos años que es muy importante, bajó la pobreza de un 40% a un 8%, el desempleo ha bajado sustantivamente a lo que era el año 2000, eso es innegable, nadie puede decir que es una década perdida, eso es objetivo, que hay avances, pero también esa dinámica ha generado algunos enclaves en el área metropolitana y en algunas ciudades del interior donde hay una fractura social muy importante que es necesario abordar con políticas integrales que yo les denominé con una estrategia que fuera más barrio, más vida. Es una idea que ha sido de alguna manera elaborada a partir del trabajo en estos últimos años en algunas de estas zonas más complejas, que implica la definición de una prioridad política del próximo gobierno con un programa importante que debería de impactar en al menos 25 enclaves territoriales, microcomunidades, zonas de algunos barrios, con un desembarco importante, muy importante, contundente diría yo, del Estado y de las organizaciones sociales en 4 áreas. Una, en la reconfiguración urbana de algunos de esos lugares. En segundo lugar, con un impacto habitacional muy relevante para poder cambiar las condiciones de vida pésimas en las que viven muchas de esas personas. En tercer lugar, un giro en las políticas sociales que se aplican en esos territorios. Y en cuarto lugar, un componente fuerte de seguridad que esté dirigido a desestructurar el crimen organizado, que en estos entornos de enclaves territoriales comienza a hacerse fuerte cuando hay una sociedad y un Estado tenue, estos grupos organizados que ejercen la violencia, de alguna manera comienzan a construir pequeños señoríos feudales, como hemos visto en algunos lugares de Montevideo, que se han logrado desarticular, pero son una luz roja ya, que nos tiene que llamar mucho la atención y por lo tanto tenemos que prevenir no llegar a la situación que por ejemplo tiene Brasil, donde uno va a Río de Janeiro y sabe que está preciosa la playa, pero mira hacia arriba y sabe que ahí están los morros y sabe que ahí hace 25 años el Estado perdió el control y ya no manda, y la sociedad se resignó a eso. O lo que está pasando en la ciudad de Rosario, que están en ese camino. Bueno, yo creo que el Uruguay no se puede resignar a eso porque estamos en condiciones de poder cambiar, pero hay que hacerlo rápido, de forma contundente e invirtiendo. Yo creo que es necesaria una inversión con esos 4 pilares en 25 zonas. Esto implica una inversión económica. ¿Se puede cuantificar? Sí, 50 millones de dólares al año durante 5 años, en forma consecutiva. Son 250 millones de dólares en una administración. Es dinero. ¿Cuánto se gasta en la caja militar?
460 millones de dólares es lo que en un año, este año el Ministerio de Economía acaba de firmar, hace unos días atrás, la ayuda para la caja militar por ese porte. Entonces, creo que si uno compara, es evidente que una inversión de este tipo, si favorece el entramado social, va a mejorar la seguridad y hay que optar. Y por eso es importante que la sociedad discuta, porque si bien es cierto que uno dice, este dinero el Uruguay lo puede tener, a la hora de la hora, lo que ha pasado es que cada corporación, cada uno, de alguna manera pelea por lo suyo y estos temas no se ponen arriba de la mesa. Entonces, eso implicaría una estrategia distinta, mucho más transversal del Estado. No que cada ministerio con su programita llegue a ese lugar, sino pensar de que hay lugares y hay enclaves territoriales que se están convirtiendo lentamente en guetos, donde hay 3, 4 generaciones de familias que han vivido en la exclusión persistente, que no tienen un vínculo con el mercado de empleo. Y es ahí donde el crimen organizado y el narcotráfico pega, porque el vínculo con la delincuencia, históricamente se ha dicho, bueno, la gente no consigue trabajo y entonces es por eso que termina en la delincuencia. Cuando hay una fractura social de este tipo, en realidad se invierte la ecuación. ¿Por qué? Porque el ingreso temprano de personas que se desvinculan del sistema educativo en primero o en segundo de liceo, que ya no tienen vínculo y ni siquiera tienen un vínculo con el sistema laboral, primero se vinculan con el delito y en todo caso después ven y comparan esa vinculación que en ese momento la ven como atractiva, claro, porque el crimen organizado tiene una simbología, una ritualidad, genera referencias fuertes y bueno, y también tiene dinero. Tiene dinero y construye una mística de para qué estar en la vida. Porque cuando no hay rumbo, esta mística, que es la mística de la vida rápida, el dinero rápido, y si me apagan la luz, me apagan la luz, como dicen ellos. Si tengo que morir, pero prefiero esa vida rápida. Y bueno, y es ahí donde suceden cosas como que de alguna manera sus referentes culturales son Pablo Escobar, o son el Chapo Guzmán, o son y esas cosas están pasando en el Uruguay y es lo que hay que abordar, con un programa potente, pero que implica un cambio, con un liderazgo de la Presidencia de la República enorme, que tiene que haber, y que esto se transforme en un buque insignia del gobierno. No puede ser un programa más, tiene que ser un programa central, si es que queremos incidir. Y ahí, empleo, educación, y seguir de cerca las trayectorias de vida de estas personas. De lo contrario, nosotros vamos a seguir poblando las cárceles de pobres y de jóvenes que después terminan reincidiendo en más de un 60%. Y por lo tanto, ese no es el camino. Bueno, uno se queda realmente pensando con todo esto, ¿no? Sin lugar a dudas que son datos que pegan y muy duro, ¿no? Cuando hablamos de un presupuesto de 5 años de 250 millones y que solo en un año 460 millones se vayan a jubilaciones de privilegio, como son las de los militares, porque esto no es el soldado que gana un salario mínimo nacional, estamos hablando de generales, coroneles, ¿no? Altos rangos del ejército o de las Fuerzas Armadas en general, pone en discusión lo que ha sido hasta ahora el tema, ¿no? Que nadie quiere tocar determinados beneficios de determinadas castas en la sociedad, porque hace poco estuvo esta discusión en el Parlamento y todos los partidos, de todo palo, se negaron a hacer una reforma profunda de esta caja militar, ¿no? Que tiene beneficios que no tienen ninguna otra, que se jubilan con 40 a 50 años de edad y que después siguen la vida activa, varios de ellos, incursionan en la política, como se ha dado ahora con el ex comandante en jefe del ejército, y que bueno, que además si tomamos en cuenta esas situaciones, más esa fractura social de la que hablamos, donde estos jóvenes pueden ser caldo de cultivo para alguna idea de autoritarismo que puede hoy aparecer en algunas expresiones políticas, bueno, creo que tenemos una expresión, digamos, de dificultades en la sociedad que da para pensar, ¿no? Entonces, cuando alguien dice bajen el costo del Estado, o si el Estado gasta mal o gasta menos, bueno, veamos en qué gasta el Estado y hacia dónde hay que dirigir determinados montos de dinero que son muy importantes. Hablamos de casi un punto del PBI, no es poca cosa lo que se vuelca a la caja militar. Y bueno, y en definitiva, creo que cuando alguien habla de la reforma de la seguridad social, de la reforma de algunos actores o de la educación y demás, tiene que poner en discusión
todo este tipo de cosas, de dónde salen los insumos, de dónde salen los dineros para determinadas coberturas que hay que hacer, y bueno, y no solo la discusión de la seguridad social de los trabajadores, subiendo los topes, bajando los mínimos, no, hay que ver todo el combo que hacen a lo que el Estado vuelca para esas coberturas. Entonces me parece que en un año electoral es muy bueno discutir todos estos temas que deberían ser discutidos continuamente a nivel social, pero que no se pueden dejar escapar datos que son fundamentales, ¿no? La formación de los jóvenes, cómo se forman, a dónde pueden terminar esos jóvenes, no solo en la cárcel, sino en bandas de todo tipo y color, y también bueno, cómo se solventan determinados gastos y estructuras que son fundamentales a la hora de construir seguridad, porque bueno, pretendemos seguridad, cómo y de qué forma elaboramos una política de seguridad que vaya en los ámbitos que Gustavo comentaba, y bueno, ¿y dónde están los fondos para financiar ese tipo de programas? Claro. ¿Qué tan complejo, Richard, es hoy la creación del empleo genuino en un país que, es cierto, ha crecido en forma constante desde hace 15 años, pero que tiene un problema vinculado al desempleo? Muy difícil a veces de definir el por qué se da esa situación, ¿no?, de crecimiento y de falta de empleo por otro lado. El crecimiento económico de los 15 años es indiscutido, los números lo marcan. Una vez que ya estamos en el final de ese proceso y seguramente vendrán las vacas flacas, uno pasa a raya y queda con algún sabor agridulce, ¿no? ¿Cuánto se podía haber hecho y que no se hizo? ¿Cuánto se hizo y bien? ¿Y cuántas cosas se siguieron haciendo que a lo mejor había terminado hace en la mitad del periodo? Yo creo que una de las deudas que tenemos es la cultura del trabajo, el esfuerzo, la educación, el haber trabajado fuerte hacia allí. Creo que es un debe importante y que genera lo que estamos hablando hoy con el tema de la inseguridad. Pero estos temas prenden en cualquier otro tema, en el contexto familiar, la inclusión, porque en definitiva, como gran titular de esta charla estamos construyendo sociedad, y se construye desde varios ámbitos y varios perfiles. Yo creo que el crecimiento económico, para mí es efímero. Yo he escuchado en Argentina hablar de la década ganada, me río de década ganada, en lo económico es efímero. Un ajuste fiscal te tira todo al piso de lo que vos ganaste en 15 años. La década ganada es cuando queda una sociedad y más integrada, una inclusión, una educación de excelencia y de inclusión también, donde la brecha, que siempre va a existir, pasa más desapercibida y no como la que tenemos hoy. Ayer decía Juan Pedro una cuestión que es muy entendible. Nosotros nos formamos en un aula donde estaba sentado el hijo del peón junto con el hijo del pequeño empresario, o el dueño de la barraca, o el dueño de la ferretería. Así nos criamos. Hoy es muy difícil encontrar en una escuela pública que se encuentre el hijo del dueño de la barraca con el hijo del peón. Seguramente el hijo de la barraca está en la educación privada. Esa brecha se va extendiendo mucho más. Luego el sector empleador, cuando va a buscar mano de obra calificada, etcétera, etcétera, no la va a buscar al público, la va a buscar al privado. Y si vemos las multinacionales hoy, los mandos medios, la inmensa mayoría, provienen de las universidades privadas. Y el Botija, que hace el esfuerzo enorme, porque no es gratis tampoco, hay que darle mucho lomo para poder recibirte y educarte, cuando termina y está muy a la deriva. Entonces, yo creo que esta sociedad de clases se está cada vez apartando más. Bueno, hay una responsabilidad política, obviamente, porque esto no nos cayó solo del cielo, ¿verdad? Hubieron cosas que estuvieron muy bien y otras que estuvieron equivocadas. El tema es que en el resultado, cuando decimos, bueno, hay multicausales con el tema de la inseguridad, hay una parte de exportación también, de importación de inseguridad, ¿verdad? El tema del ingreso del narcotráfico, que no ingresó en el 2005, ingresó hace muchos más años atrás, pero se potenció muchísimo, como en la región, en los últimos 10, 15 años, generó una mano de obra benévola, ¿verdad? Donde, claro, para esos chiquilines el nivel de vida llega a 23, 24, 25 años. Se las pagan las luces muy pronto. Nadie piensa en ser abuelo en esos chiquilines. Hay que vivirla ya y rápido. Y si te cruzaste, te cruzaste. Entonces, por lo tanto, yo creo que el empleo tiene que ir de la mano, primero, por definir como gobierno, como política de Estado, cuál es la matriz laboral, dónde se va a emplear el uruguayo de aquí a 5 o 10 años, ¿verdad? Entonces, hay compañeros, entrañables compañeros, queridísimos compañeros, que plantean, por ejemplo, el Uruguay industrial. Hay que
preservar la pequeña y poca industria que va quedando en el país, pero teniendo claro que es muy difícil volver al Uruguay de las chimeneas, por escala, por producción, por tributo, porque las multinacionales se instalan donde la mano de obra es más barata. ¿Por qué se están mudando a Paraguay? Ahora, todo el mundo habla de Paraguay, se van para ojo con los salarios, ojo con esto, bajen los impuestos porque se van para Paraguay. Se van para Paraguay. ¿Vos querés estar en Paraguay? Solo el 25% de los trabajadores en Paraguay se jubilan. El 75% no tiene derecho a la jubilación. Acá tiene derecho el 98% a la jubilación. Por lo tanto, a ver, hay una inversión social en este país muy importante. Eso no tiene duda. Que después empecemos a discutir si está todavía esto de mal o hay que mejorar, hay que mejorar. El empleo tiene que estar condicionado a que desde el poder político nos digan, muchachos, la salida es el software. Yo creo que tiene que ser la investigación, tiene que ser la informática, la internet, la robótica, ¿verdad? Tiene que estar, hay que potenciar la inteligencia de los uruguayos para poder estar a primer nivel mundial en competencia. Porque nosotros vamos a competir en calidad, no en cantidad. Por escala, no vamos a competir en cantidad. Entonces, eso es una parte. Lo otro que es, tierra va a haber siempre, ganado hay, 500 kilómetros de costa, salvo que van a seguir habiendo. ¿Qué es logística la salida? ¿Cuál es? ¿Para dónde vamos? No podemos fantasear de que hay 70 rubros. No hay 70 rubros. El mundo se achica también en el tema laboral. Porque la entrada de la robótica a la línea de producción hace que, bueno, hoy vemos línea de producción alimentaria donde no existe ni una persona en la línea, ni un humano. Entonces, por lo tanto, no podemos fantasear con cosas que no vienen. Hay que plantear la dura y cruel realidad. El Uruguay quiere cambiar, quiere dar un paso en calidad, hay que invertir. ¿Quieren tener mayor seguridad? Muchachos, hay que invertir. Del presupuesto tiene que ir guita para acá. Hay que tener mejor capacidad de pelea por el empleo y no que se mude para la región, hay que invertir en educación. Pero la inversión en educación, sin desmerecer el planteo que hace Gustavo con respecto a la seguridad, que puede ser más esquemático el plan de cómo enfrentarla, en la educación ahí se atan muchas cuestiones. Yo creo que hay que trabajar mucho con el personal docente, que es muy calificado en Uruguay, pero creo que tenemos que ayornarlo, ¿verdad?, en una concepción ideológica de poner las camisetas del Uruguay. Y bueno, y creo que pasa por allí, revisar currícula, de revisar la forma de acceder. Hay que conquistar al chiquilín. El chiquilín tiene que ir a la escuela, al aula, al liceo, contento, sabiendo que tiene que ir porque esa es la puerta de entrada al mundo que se le viene muy rápido. Entonces, por lo tanto, la importancia del empleo es fantástica, porque además dignifica. Una cosa es llevar a tu casa el surtido pago con parte de tu salario, y lo otro es esperar que venga la tarjeta del MEDE para después ir a canjearla por el cuestión. Está claro. ¿Está mal? Está bien, porque vos estás en la lona, tenés que ayudarte a levantar, porque si no, hay gente que llegó al 2005, pero en la recontra lona. Entonces, pero la permanencia de la asistencia genera un asistencialismo que me parece que en determinado momento hay que pedir devolución. Yo te doy, pero vos devolvés. No es tomá y tomá. Vamos a hacer la última pausa, luego llegamos para las conclusiones finales, si les parece bien. Ya venimos.